La víspera de su cumpleaños, su marido declaró que no habría fiesta. Pero en el bolsillo de su chaqueta encontré una reserva en un restaurante para 5 personas a mi cargo y una invitación para toda su familia. Mi nombre no aparecía. Sonreí tranquilamente. Oh, cariño, esta noche la recordarás toda tu vida. Audrey empujó con el hombro la pesada puerta del edificio, abrazando contra el pecho una bolsa con la compra. El viento de noviembre agitaba los pliegues de su abrigo y la nieve húmeda se colaba por el cuello. Se encogió de hombros y dio un paso rápido hacia el cálido vestíbulo. El ascensor, como siempre, no funcionaba. Subir hasta el 5.º piso después de una jornada de 10 horas en contabilidad parecía el Everest. En el 3.er piso, Audrey se detuvo a descansar, apoyó la espalda en la fría pared y cerró los ojos. 42 años, y se siente como si tuviera 60. La espalda le dolía, las piernas le zumbaban, y aún tenía que preparar la cena. Patrick, por supuesto, estaba tirado en el sofá con el teléfono. En 20 años de vida en común, ella nunca logró que se calentara la comida, y mucho menos que cocinara algo él mismo. La llave giró en la cerradura con el chirrido familiar. Audrey entró al recibidor y de inmediato escuchó el sonido del televisor en la sala. Se quitó los zapatos, colgó el abrigo y llevó las bolsas a la cocina. Patrick ni siquiera levantó la cabeza cuando ella pasó. Estaba sentado en el sillón, con la mirada clavada en la pantalla del teléfono, masticando mecánicamente algo de una bolsa de papas fritas. ¿Estás en casa?, constató Audrey, colocando las bolsas sobre la encimera. No era una pregunta, ni un saludo, simplemente un hecho. Ajá, respondió su marido sin despegar la vista de la pantalla. Audrey comenzó a organizar la compra. Pollo para albóndigas, patatas, col para la sopa. Mañana es sábado, se puede cocinar para varios días. Las manos se movían automáticamente. Tantos años igual, trabajo, supermercado, cocinar, limpiar. Y vuelta a empezar. Puso agua a calentar para lavar las patatas y, de repente, se vio reflejada en la ventana oscura sobre el fregadero. Un rostro cansado, mechones grises en el cabello que ya no tenía tiempo de teñir cada mes. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo se convirtió en esta mujer agotada? Patrick, ¿quieres albóndigas?, gritó hacia la sala. Sí, dale, llegó la respuesta. Audrey tomó un cuchillo y comenzó a pelar las patatas. La cáscara caía al fregadero con un crujido medido. Afuera, el crepúsculo se espesaba. En algún lugar abajo reían niños, alguien cerró la puerta de un coche. Una tarde normal de un día común. Media hora después, puso la mesa. Patrick, a regañadientes, dejó el teléfono y se dirigió a la cocina. Se sentó en su lugar junto a la ventana, estiró la mano hacia el pan. Audrey le sirvió sopa y acercó el plato con las albóndigas. ¿Cómo en el trabajo?, preguntó más por costumbre que por verdadero interés. Bien, Patrick mojó el pan en la sopa, cansado. Todo el día con clientes. Trabajaba como gerente en una empresa constructora. Su sueldo era medio, pero estable. Sin embargo, los últimos años se quejaba cada vez más de cansancio, de que había mucho trabajo y poco reconocimiento. Audrey escuchaba y asentía. Ella misma no lo tenía más fácil, se cerraba el periodo contable. Los números le danzaban en los ojos hasta la noche. Mira, Audrey, Patrick dejó la cuchara y miró a su esposa. Sobre el cumpleaños he estado pensando. Audrey levantó la mirada. El cumpleaños de su marido era en una semana, el 25 de noviembre. Normalmente lo celebraban en casa o en un café, invitaban amigos, familiares. Ella ya estaba pensando qué preparar y a quién invitar. Este año no invitemos a nadie,
continuó Patrick sin mirarla. Estoy cansado de esas reuniones. Mucho ruido, Caro. Nos sentamos tranquilos, solos. O incluso nada. Ya no soy un chiquillo, va a cumplir 45. Audrey lo miraba en silencio. Algo en su tono le resultó cortante. Hablaba como algo cotidiano, pero su mirada corría y sus dedos trituraban nerviosamente el pan en el plato. Está bien, dijo lentamente. Como digas. Lo celebraremos en silencio. Perfecto, Patrick se relajó visiblemente. Cada año lo mismo. Ya me cansé. Terminó la sopa y volvió al televisor. Audrey se quedó en la cocina, mirando su albóndiga a medio comer. Extraño. A Patrick siempre le había gustado celebrar su cumpleaños. Le gustaba que lo felicitaran, recibir regalos, hacer brindis. Y de repente se cansó. Se levantó, empezó a recoger la mesa, lavar los platos y escuchaba los sonidos de la sala. Patrick veía algo, de vez en cuando se reía. Una tarde normal, pero quedó un regusto extraño. Al día siguiente, Audrey se despertó antes que su marido. Sábado. Podría haber dormido, pero su cuerpo estaba acostumbrado a levantarse a las 7. Se vistió en silencio y fue a la cocina a poner la tetera. Afuera todavía estaba oscuro. Noviembre, el mes más gris. Patrick se levantó hacia las 10. Salió a la cocina con sueño, en camiseta vieja y pantalones deportivos. Audrey ya había hecho la sopa, revisado los cereales para el desayuno y limpiado la estufa. ¿Quieres café?, preguntó ella. Sírveme, bostezó él y se estiró. Voy a ducharme y luego iré a casa de mi madre. Me pidió que le colgara una repisa. Audrey asintió. Betty, su madre, vivía sola en un apartamento de 2 habitaciones al otro extremo de la ciudad. Viuda desde hace unos 15 años. Una mujer fuerte, de carácter, que le gustaba mandar tanto a su hijo como a la nuera. Patrick iba a visitarla regularmente, a colgar una repisa, a reparar un grifo, a hacer compras. Está bien, dijo Audrey. Mándale saludos. Patrick se fue al baño, y Audrey se sirvió una segunda taza de té y se sentó junto a la ventana, mirando el patio gris. Árboles desnudos, bancos húmedos, un parque infantil con columpios descascarillados. 20 años vivían en este apartamento. 20 años la misma escena afuera de la ventana. Media hora después, Patrick salió, vestido y peinado, tomó su chaqueta del perchero del recibidor. Me voy. Volveré por la noche. Está bien, respondió Audrey. La puerta se cerró de golpe. Quedó sola. El silencio en el apartamento se volvió casi palpable. Audrey terminó de beber el té frío y fue a colgar la ropa que giraba en la lavadora. Al sacar la chaqueta mojada de Patrick del tambor, revisó los bolsillos casi por hábito. Una costumbre vieja, desde aquellos tiempos en que él olvidaba sacar recibos y papeles. Sus dedos toparon con algo sólido. Audrey sacó una hoja de papel doblada, la desplegó y se quedó paralizada. Reserva de mesa en el restaurante Edad de Oro. Fecha, 25 de noviembre. Hora, 19. Número de personas, 5. Nombre de la reserva, Patrick Brown. Audrey lo leyó 3 veces. Sus manos temblaban ligeramente al darle la vuelta a la hoja. En el reverso, nada. Solo la confirmación de la reserva del restaurante, impresa y cuidadosamente doblada. Se dejó caer en el taburete en medio del baño, sin soltar la chaqueta mojada ni esa maldita hoja. 25 de noviembre. Su cumpleaños. 5 personas. Edad de Oro, uno de los restaurantes más caros de la ciudad, donde la cena por persona cuesta como su sueldo semanal. Este año no invitemos a nadie. Estoy cansado de reuniones. Audrey exhaló lentamente.
Su corazón latía en la garganta. Se levantó, colgó la ropa en el tendedero con movimientos automáticos y fue a la habitación. Sacó el teléfono, abrió la aplicación bancaria y revisó las transacciones de la última semana. Productos. Servicios. Transporte. Alto. Ahí estaba. Antes de ayer, 20 de noviembre. Cargo por $3,800. Beneficiario, restaurante Edad de Oro. Concepto, pago anticipado por banquete. 3,800. De su tarjeta. Esa misma que Patrick la había convencido de sacar como adicional, por si acaso. Para gastos comunes, como él decía. Audrey se sentó en la cama. Le zumbaba en los oídos. Miraba los números en la pantalla y no podía creerlo. Él tomó su dinero, reservó un restaurante caro para 5 personas y le mintió diciendo que no quería celebrar. ¿Quiénes son esas 5 personas? Intentó pensar con lógica. El propio Patrick 1. Su madre, Betty-2. Su hermana Amanda-3. El sobrino Dan, hijo de Amanda-4. ¿Y quién es el quinto? La tía Lily, hermana de su madre. Probablemente. Audrey cerró los ojos. Su familia. Planeaba celebrar su cumpleaños con la familia, a su costa. Sin ella, se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, en el patio, una mujer paseaba a un perro pequeño, mestizo y rojizo, que saltaba alegremente en los charcos. Una escena normal de sábado, pero dentro de Audrey, todo se revolvía. 20 años. 20 años soportando a su suegra, que en cada encuentro encontraba un motivo para criticar. La sopa estaba mal hecha, había polvo en el apartamento, o ella estaba vestida inapropiadamente para el clima. 20 años escuchando las lecciones morales de su hermana Amanda, que se creía más lista que todos por haber terminado algún curso de psicología. 20 años dando regalos a su sobrino Dan, que la familia había consentido hasta el extremo. Y todo ese tiempo, Audrey pensó que al menos Patrick estaba de su lado. Que al menos la valoraba. Volvió al teléfono y siguió revisando las transacciones. 20 de octubre, transferencia de $1,000. Betty. Nota, para medicinas. 15 de octubre, pago de reparación del coche de Amanda, 700. 3 de octubre, actividad infantil para Dan, 500. Solo en octubre, 2,200 a su familia. Y eso sin contar regalos de cumpleaños, ayuda con las compras, taxis. ¿Y cuándo fue la última vez que compró algo para sí misma? Audrey miró sus vaqueros descoloridos, su suéter estirado que llevaba 3 años usando. ¿Cuándo fue la última vez que fue a un café con amigas? Y apenas le quedaban amigas. Heather, quizá la única. Se llamaban de vez en cuando, pero verse era posible solo una vez cada 2 o 3 meses. Todo ocupado. Todo trabajo y tareas del hogar. Audrey volvió al baño, sacó del bolsillo de la chaqueta la maldita hoja de la reserva y la guardó en su bolso. Colgó la chaqueta a secar. Sus manos se movían mecánicamente, mientras en su cabeza giraban pensamientos. ¿Qué hacer? ¿Montar un escándalo? ¿Decirlo todo cuando él regrese? Pero, ¿qué cambiaría eso? Él diría que quería hacer una sorpresa. Que tenía la intención de invitarla, pero no tuvo tiempo de decírselo. Que la reserva para 5 era con ella incluida, no sin ella. Encontraría alguna excusa. Como siempre lo hacía, cada vez que ella intentaba hablar de su familia, de cómo abusaban de su paciencia y de su dinero. Audrey, es mi madre. Es jubilada. Realmente necesita medicinas. Audrey, Amanda tiene un salario bajo, sola con el niño le cuesta. Audrey, no seas tacaña. Somos familia. Familia.
Pero ella siempre había sido una extraña en esa familia. En las fiestas se reunían en grupo, contando sus historias familiares en las que ella no participaba. Betty relataba lo maravilloso que había sido Patrick de niño, la carrera que podría haber hecho si no se hubiera casado tan pronto. Su mirada se posaba en Audrey, como diciendo que por ella, el hijo arruinó su vida. Pero eso no era verdad. Se casaron cuando Patrick tenía 25 años y ella 22. Ambos trabajaban, alquilaban una habitación. La boda fue sencilla, sin lujos. Luego ahorraban para el primer pago de la hipoteca. Audrey trabajaba en 2 empleos para reunir el dinero más rápido. Patrick también se esforzaba. Parecía que todo saldría bien. No tuvieron hijos. Primero pospusieron problemas de vivienda, trabajo, inestabilidad. Luego lo intentaron, pero no funcionó. Fueron al médico, ambos estaban bien, pero el embarazo no llegaba. Con el tiempo dejaron de intentarlo. Patrick dijo una vez que quizá era mejor así. Con niños es difícil y caro. Audrey guardó silencio, pero algo dentro de ella se encogió dolorosamente. Quería un hijo. Quería alguien que fuera realmente suyo. Pero la vida decidió otra cosa. Quizá por eso se esforzó tanto por su familia. Intentaba ganarse su amor, hacerse una de ellos. Compraba regalos, cocinaba para las fiestas, ayudaba económicamente, escuchaba consejos y críticas interminables y aún así seguía siendo la nuera extraña, nunca suficiente para su querido Patrick. Audrey fue a la cocina, se sirvió agua, la bebió de un trago y miró el reloj. 1:30. Patrick no volvería antes de la tarde. Normalmente se retrasaba en casa de su madre, tomaba té con ella, veía la televisión. Audrey tomó el teléfono y abrió el contacto de su amiga. Heather respondió en el tercer timbrazo. Audrey, hola. ¿Cómo estás? Heather, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar, su voz sonó apagada incluso para ella misma. Claro, ven. ¿Pasó algo? Te lo contaré en persona. Media hora después, Audrey estaba en la cocina de Heather, sosteniendo una taza de té caliente. Su amiga estaba frente a ella, escuchando atentamente. ¿Y qué vas a hacer ahora? Preguntó Heather cuando Audrey terminó de contar. No sé, Audrey sacudió la cabeza. Honestamente, no sé. ¿Montar un escándalo? Él negará todo o inventará alguna excusa. Audrey, piensa en esto, Heather se inclinó más cerca. No se trata solo del restaurante y el dinero. Se trata de que él no te respeta en absoluto. Ni siquiera considera necesario invitarte a tu propio cumpleaños. Lo sé, dijo Audrey en voz baja. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Continuó Heather, ¿quieres seguir viviendo así? Trabajando para todos, y luego enterarte de que te toman por tonta? Audrey guardó silencio. Miraba por la ventana, donde caía una llovizna fina. Cielo gris, edificios grises, vida gris. No, finalmente dijo. No quiero. Heather le tomó la mano. Entonces hay que cambiar algo. Audrey asintió. Sí, cambiar. Pero, ¿cómo y qué exactamente? Regresó a casa por la tarde. Patrick ya estaba allí, sentado en la cocina, comiendo los restos de la sopa. ¿Dónde estabas? Preguntó él sin levantar la cabeza. Fui a ver a Heather. Ajá. Audrey entró en la habitación y se tumbó en la cama. La cabeza le dolía por los pensamientos. Casi no había dormido en toda la noche, se daba vueltas, escuchaba a Patrick dormir plácidamente al lado y pensaba. Al amanecer, la decisión estaba tomada. No haría un escándalo. No habría lágrimas ni reproches. Lo haría de otra manera. Por la mañana, Audrey se levantó con un plan claro en la cabeza. Patrick todavía dormía,
ocupando la mitad de la cama. Ella se vistió en silencio y fue a la cocina. Lo primero fue sacar el teléfono y marcar el número del restaurante Edad de Oro. El corazón le latía con fuerza, pero sus manos estaban, sorprendentemente, tranquilas. Restaurante Edad de Oro, le escucho, respondió una voz femenina agradable tras el tercer timbre. Hola, Audrey tragó saliva. Tengo una reserva para el 25 de noviembre a las 19, a nombre de Brown. Un momento, voy a comprobar, se escuchó el ruido de papeles. Sí, la veo. Mesa para 5, el pago anticipado realizado. ¿Desea cambiar algo? Dígame, ¿en la reserva aparecen los nombres de los invitados? Audrey apretó el teléfono con más fuerza. Sí, por supuesto. Tenemos anotados, Patrick Brown, Patty Brown, Amanda Smith, Dan Smith y Lily Price. Audrey cerró los ojos. Entonces, todo era así. Su madre, hermana, sobrino y tía. 5 personas. Y ni una palabra sobre ella. Ni siquiera pensó en incluirla en la lista. Gracias, dijo con dificultad. ¿Podría confirmar el menú? ¿Qué está pedido? Menú de banquete número 3, ensaladas, plato principal, postre. Más alcohol. La elección de la carta de vinos dentro del importe pagado. Muy buena elección, debo decir. Entendido. Muchas gracias. Audrey colgó y se sentó a la mesa. Todo estaba planificado. Menú elegido, pago anticipado hecho, invitados. Y todo esto pagado con su dinero, a escondidas de ella. Se sirvió un vaso de agua y bebió a sorbos lentos. La ira que sentía era extraña, fría, tranquila. Sin histeria ni lágrimas. Solo una claridad helada. 20 años. 20 años de ser servicial, trabajadora, incansable, paciente. Ganaba dinero y lo entregaba para las necesidades familiares. Cocinaba, limpiaba, ayudaba a su familia política. ¿Y para qué? Para que al final ni siquiera la invitaran al cumpleaños de su propio esposo. Audrey abrió las notas en su teléfono y comenzó a escribir. Necesitaba un plan. Claro, pensado. Sin improvisaciones. Primero, cancelar la reserva y recuperar el dinero. Segundo, encontrar otro lugar para la celebración. Tercero, preparar documentos. Cuarto, reunir las pertenencias. Se preguntó qué lugar sería adecuado. Necesitaba algo verosímil, para que Patrick no sospechara nada, y al mismo tiempo un lugar donde pudiera hablar con todos con calma, explicar todo y marcharse. Y de repente Audrey recordó. La casa de la abuela. Una vieja casa de madera en el pueblo, a 50 kilómetros de la ciudad. La abuela había muerto hace 3 años. La casa pasó por herencia a Audrey, la única nieta. No iba allí desde hacía tiempo, solo una vez al año en verano para comprobar que todo estuviera en orden. La casa estaba vacía, pero sólida. Electricidad conectada, agua en el pozo. Lugar perfecto. Audrey tomó el teléfono y volvió a marcar el número del restaurante. Restaurante Edad de Oro, le escucho. Hola de nuevo. Es sobre la reserva a nombre de Brown, para el 25 de noviembre. Necesito cancelar la reserva. Cancelar. Se notó sorpresa en la voz de la chica. Pero el pago anticipado ya fue realizado. Sí, lo sé. ¿Se puede devolver el dinero? Según nuestras normas, si se cancela la reserva con menos de 7 días de antelación, solo se devuelve el 50% del pago anticipado. Audrey apretó los labios. Perdería 1.900, pero aún así era mejor que pagar el banquete para su familia política. Está bien, cancelen. ¿A qué cuenta devolverlo? A la misma tarjeta desde la que se realizó el pago. La devolución se realizará en un plazo de 3 días hábiles.
Perfecto. Gracias. Colgó y se recostó en la silla. El primer paso estaba dado. Ahora necesitaba planear cómo organizar la reunión en el pueblo. Patrick se movió en la habitación. Audrey escuchó cómo se levantaba y entraba al baño. Unos minutos después apareció en la cocina, somnoliento y desaliñado. «Buenos días», murmuró él, sentándose a la mesa. «Buenos», respondió Audrey con tono neutro. «¿Quieres café?» «Sí, gracias». Ella puso la cafetera en la estufa, sacó pan, mantequilla y queso. Una mañana normal, como si nada hubiera cambiado. Patrick hojeaba las noticias en el teléfono, murmurando de vez en cuando sobre algún titular. «¿Qué planeas hacer hoy?», preguntó sin levantar la vista. «Limpiar. Cocinar. Yo me quedaré en casa». «¿Pasarán fútbol?» «Claro, fútbol», pensó Audrey, pero no dijo nada en voz alta. Audrey puso la taza frente a él y se sentó enfrente. Observaba cómo masticaba el sándwich, cómo sorbía el café. Esa persona había estado a su lado durante 20 años, compartiendo la cama, comiendo en la misma mesa, y de repente comprendió que en realidad no lo conocía. O tal vez solo no quería ver al verdadero Patrick. Después del desayuno, Patrick se acomodó en la sala frente al televisor. Audrey recogió los platos, se cambió y salió del apartamento. Tenía que ir a un par de lugares. Primero, fue a ver a Heather. Su amiga abrió la puerta con una bata y una toalla en la cabeza. «Audrey, hola». «Pasa, justo me lavé el pelo». Fueron a la cocina. Heather puso a hervir la tetera y se sentó frente a ella. «Bueno, cuéntame. ¿Qué decidiste?» Audrey sacó el teléfono y le mostró las notas con el plan. «¿En serio?» Heather abrió los ojos sorprendida. «¿De verdad quieres hacer esto?» «Absolutamente en serio», Audrey asintió. «Heather, necesito tu ayuda». «¿Ayuda?» «El día 25 por la tarde tendrás que llamar a Patrick haciéndote pasar por la administradora del restaurante». «¿Cómo administradora?» Heather frunció el ceño escéptica. «¿Y qué debo decir? ¿Que hubo un problema técnico en el restaurante, una tubería rota o algo así, y el banquete se trasladó a otra sede?» «Le darás la dirección de la casa de la abuela en el pueblo. Dirás que es la nueva locación del restaurante. Formato campestre. ¿Y él creerá eso?» «Debe», Audrey se encogió de hombros. «No va a pensar demasiado. Lo importante es hablar con seguridad». «¿Puedes hacerlo?» Heather lo pensó un momento y luego asintió lentamente. «Puedo. Por ti, puedo». «Pero, Audrey, ¿estás segura? ¿No quieres pensarlo un poco más?» «He estado pensando toda la noche», dijo Audrey en voz baja. «He pensado 20 años». «Basta». Heather la abrazó por los hombros. «Entonces, vamos a encargarnos de esto». Al mediodía, Audrey volvió a casa. Patrick seguía frente al televisor, ahora con una lata de cerveza. Ella pasó junto a él hacia la cocina y comenzó a preparar el almuerzo. Sus manos se movían automáticamente, cortaba verduras, removía la olla, ponía la mesa. Y su mente trabajaba. Los días siguientes los vivió en una extraña dualidad. Por un lado, todo era como siempre, trabajo, casa, cenas con su esposo, conversaciones triviales. Por otro, dentro de ella parecía haberse activado un mecanismo que contaba el tiempo metódicamente y se preparaba para el momento decisivo. Audrey sacó del armario una vieja bolsa de deporte y empezó a guardar cosas poco a poco. Documentos, pasaporte, certificado de matrimonio, tarjetas bancarias. Ropa, lo más necesario. Fotos de álbumes, con la abuela, con sus padres ya fallecidos. Algunos objetos preciados, los pendientes de su madre, el pañuelo de la abuela, una postal de Heather.
Lo hacía poco a poco, cuando Patrick estaba en el trabajo o en la ducha. Guardó la bolsa en el altillo, él nunca miraba allí. El miércoles, Audrey pidió un día libre en el trabajo y se fue al pueblo. El viaje duró poco más de una hora. El autobús serpenteaba por caminos rurales, pasando campos y pequeños bosques. Era pleno noviembre, los árboles desnudos, el cielo gris, con parches de nieve ya en el suelo. Bajó en la parada del centro del pueblo y caminó por el camino familiar. El pueblo era pequeño, unas 30 casas, no más. En invierno vivían allí solo unas pocas familias, el resto eran veraneantes que llegaban solo en verano. La casa de la abuela estaba al borde del pueblo, junto al bosque. De un solo piso, de madera, con molduras talladas que a la abuela tanto le gustaban. La puerta chirrió cuando Audrey la empujó. El camino hacia el porche estaba cubierto de hierba. La llave giró con dificultad. La puerta se abrió con un suspiro pesado. Dentro olía a humedad y madera vieja. Audrey entró y miró a su alrededor. Todo estaba en su lugar. La vieja mesa en el centro de la habitación, cubierta con un mantel descolorido. La estufa en la esquina. El sofá gastado junto a la ventana. En las paredes, fotos descoloridas, en las estanterías, la vajilla de la abuela. Audrey siguió adelante, mirando el dormitorio. La cama estaba cubierta con una manta vieja. En la mesita, un reloj detenido desde hacía mucho. Todo parecía haberse detenido en el día en que la abuela cerró esta puerta por última vez. Volvió a la sala grande y se sentó a la mesa. Allí había pasado todas sus vacaciones de infancia. Su abuela le enseñaba a hacer pasteles, le contaba cuentos, le acariciaba la cabeza cuando Audrey lloraba por las peleas de sus padres. Allí había calor y tranquilidad. Allí siempre se sentía en casa. Audrey sacó el teléfono y abrió la lista de tareas. Tenía que preparar la casa, encender la electricidad, quitar el polvo, revisar la luz, traer agua del pozo. Hacer que el lugar pareciera al menos un poco habitado. Pasó todo el día en la casa. Limpió la mesa y las sillas, barrió el suelo. Encontró en el cobertizo unas velas viejas, por si acaso. Revisó el cuadro eléctrico, todo funcionaba. Las bombillas brillaban débilmente, pero brillaban. Al anochecer, la casa se veía bastante bien. Audrey se sentó en el porche, mirando el bosque que oscurecía. El silencio era casi absoluto, solo el viento entre las ramas y, a lo lejos, un cuervo graznando. Allí les contaría todo. Allí terminaría esta historia. El viernes, un día antes del cumpleaños de Patrick, Audrey fue a consultar a un abogado. Encontró uno por internet y pidió cita. Una joven de unos 30 años escuchó su historia y le hizo algunas preguntas. ¿No tienen hijos? No. ¿Bienes comunes? ¿El apartamento está en hipoteca? Sí. La hipoteca casi pagada. Falta un año. Bien. Necesita presentar una solicitud de divorcio. Yo prepararé los documentos, usted los firmará y los llevará al juzgado. La división de bienes será aparte, pero generalmente, sin hijos ni disputas, se resuelve bastante rápido. Audrey asintió. La abogada imprimió el formulario, lo llenó y se lo dio para firmar. ¿Está segura?, preguntó mirando a Audrey a los ojos. El divorcio siempre es complicado. Emocional y económicamente. ¿No sería mejor intentar resolverlo de manera amistosa? Lo intenté, Audrey tomó la pluma. 20 años lo intenté. Ahora basta. Firmó, clara y decidida. La abogada asintió y guardó los documentos en una carpeta. Bien. Después de las fiestas, deberá ir al juzgado. Normalmente el proceso toma 2 o 3 meses si no hay disputa sobre los bienes.
Audrey salió de la oficina con la carpeta bajo el brazo. Se sentía extraña, pesada y ligera al mismo tiempo. Como si se quitara un gran peso de los hombros, pero al mismo tiempo quedara un vacío por dentro. Por la noche, en casa, Patrick estaba inusualmente animado, tarareando algo mientras recogía cosas. Mañana iré a casa de mi madre temprano, dijo durante la cena. Le ayudaré con las compras para la fiesta. ¿Qué fiesta?, preguntó Audrey inocentemente. Viene una amiga de fuera. Se reunirán, mintió con naturalidad. Ya sabes, a las ancianas les gusta sentarse y tomar té. Audrey asintió en silencio. Ni siquiera quiere inventar una mentira creíble. Simplemente está seguro de que ella no se enterará de nada. Entendido, dijo ella. Está bien, ayúdala. Patrick sonrió satisfecho y continuó cenando. Audrey lo miraba, pensando que veía a esa persona por última vez como esposo. Mañana todo cambiaría. Esa noche casi no durmió. Se quedó mirando el techo, escuchando la respiración tranquila de Patrick a su lado. 20 años compartiendo la cama. 20 años juntos. Y todo ese tiempo sola. Por la mañana del 25 de noviembre, Audrey se levantó antes que todos. Se vistió, tomó la bolsa de cosas que había preparado previamente y escribió una nota corta. Me voy a casa de Heather por un par de días. No te preocupes. La dejó sobre la mesa de la cocina. Salió del apartamento en silencio, cerró la puerta sin mirar atrás, bajó las escaleras y salió a la calle. La mañana era fría y clara. El primer día de invierno. Audrey subió a la minivan hacia la terminal de autobuses y luego tomó un bus hacia el pueblo. El viaje le pareció interminable. Miraba por la ventana los campos y pueblos que pasaban y pensaba que hoy su vida se dividiría en un antes y un después. Llegó al pueblo alrededor del mediodía. El pueblo la recibió con silencio y un sol invernal que se filtraba entre nubes dispersas. Caminó por el camino familiar hacia la casa de la abuela, llevando la bolsa con sus cosas. La nieve crujía bajo sus pies, durante la noche había helado un poco. La casa estaba igual que 3 días antes, cuando fue a prepararla. Audrey abrió la puerta y entró con la bolsa. Dentro hacía frío, pero no tan húmedo y penetrante como esperaba. Fue directamente hacia la estufa y se sentó junto a ella. Había suficiente leña en el cobertizo, ya había traído un montón el miércoles. Audrey sabía encender la estufa desde niña. Su abuela le había enseñado, primero ramitas pequeñas, luego un poco más gruesas, y por último los troncos. Pronto, en la estufa el fuego crujió alegremente. El calor comenzó a expandirse por la habitación. Audrey se quitó el abrigo, lo colgó en el gancho junto a la puerta y miró a su alrededor. Todo estaba listo. La mesa limpia, las sillas colocadas. Sobre la mesa había una carpeta con documentos, la solicitud de divorcio, extractos bancarios, impresiones de transferencias a su familia. Todo lo necesario para mostrar que ella lo sabía todo, lo había entendido y había tomado una decisión. Sacó el teléfono y miró la hora. Era la 1:30. Heather debía llamar a Patrick a las 3, 4 horas antes del banquete previsto en el restaurante. Ese tiempo sería suficiente para que él reuniera a su familia y viniera hasta aquí. Audrey caminó por la habitación, se sentó en el sofá junto a la ventana, se levantó y volvió a recorrerla. La ansiedad aumentaba, sus manos temblaban ligeramente. La cerró en puños y respiró profundamente. No. No cambiaría de opinión. Solo estaba un poco nerviosa. Era normal. Ahora sucedería aquello por lo que había estado esperando tanto tiempo. Para calmarse, Audrey decidió ocuparse de algo sencillo.
Sacó de su bolso un termo con té que había traído de casa, lo sirvió en una taza y dio un sorbo. Caliente, dulce, como le gustaba. Se sentó a la mesa y puso el teléfono frente a ella. El tiempo pasaba de manera dolorosamente lenta. Miraba la pantalla, la 1 en punto, 10 minutos después de la 1:30. Cada minuto parecía una hora. Audrey se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, el jardín nevado brillaba en blanco, más allá, el bosque se oscurecía. Tranquilo y silencioso. Nadie sabía que allí, en aquella pequeña casa, hoy se decidiría el destino de toda una familia. Aunque, ¿qué familia? Audrey sonrió con ironía. Familia es estar juntos, preocuparse el uno por el otro, respetarse. ¿Y qué tenía ella? Una apariencia de familia, la costumbre de vivir cerca, comodidad para él y paciencia infinita por su parte. A las 2, llamó a Heather. ¿Lista? Preguntó la amiga. Lista, Audrey tragó saliva. ¿Recuerdas qué decir? Sí. Se rompió la tubería, el banquete se traslada a la sucursal rural del restaurante. Nuevo formato, todo pagado, dirección tal. Seré lo más segura y profesional posible. Gracias, Heather. ¿De verdad, gracias? Rió la amiga. Vamos, para eso están las amigas. Aguanta ahí, Audrey, lo estás haciendo bien. Audrey colgó y volvió a caminar por la habitación. 2 horas. Una más hasta la llamada. No podía quedarse quieta, se acercaba a la ventana, regresaba a la mesa, acomodaba la carpeta de documentos, se alejaba de nuevo. Exactamente a las 3 sonó el teléfono de Heather. Audrey sabía que ahora su amiga estaba marcando a Patrick. Imaginó cómo él estaba sentado en algún lugar, quizás ya en casa de su madre, preparándose para la noche, como toma el teléfono y ve un número desconocido. Pasaron 5 minutos. Está hecho, dijo Heather. Calló. Primero se sorprendió, preguntó de nuevo la dirección. Le dije que era un lugar exclusivo, formato rural. Muy de moda ahora. Le dije que como compensación por las molestias habría una botella de champán de regalo. Se alegró y dijo que contactaría a los invitados. Audrey exhaló. Excelente. Muchas gracias. Suerte, Audrey. ¿Llamarás después? Por supuesto. Audrey se sentó a la mesa. Todo iba según el plan. Ahora Patrick estaba llamando a su madre, hermana, tía, diciendo que el lugar había cambiado, hay que ir al campo. Seguramente ellos también se sorprendieron, pero ya que todo estaba pagado y el restaurante mismo lo había propuesto, ¿por qué no? El formato rural suena interesante. Se imaginó cómo se prepararían. Betty seguramente se pondría su mejor vestido, ese azul oscuro con el que va a todas las celebraciones. Se maquillaría, se arreglaría el cabello. Amanda también se alistaría, eligiendo su atuendo. Dan probablemente estaría descontento por tener que ir a algún lugar y no al restaurante en el centro. La tía Lily se apresuraría, recogiendo su bolso. Y Patrick se alegraría. Se alegraría de que todo saliera bien, de haber organizado su fiesta a costa de su esposa, a quien ni siquiera se molestó en invitar. Seguramente ya se imaginaba cómo se sentarían, comerían, beberían y lo felicitarían. Sin Audrey, sin esa molesta esposa siempre cerca, siempre queriendo algo, atención, respeto, amor. Audrey se levantó y se acercó a la estufa. El fuego se estaba apagando poco a poco, había que añadir leña. Abrió la puerta y puso un par de troncos. Las lenguas de fuego lamieron con avidez la madera seca. 4 en punto. Quedaba alrededor de 1 hora para su llegada, quizá un poco más, el camino no era corto,
especialmente si iban todos juntos en el auto de Amanda o llamaban un taxi. Audrey volvió a la mesa, abrió la carpeta y volvió a leer la solicitud de divorcio. Palabras secas y formales: solicito la disolución del matrimonio celebrado. La vida en común es imposible debido a puso como causa diferencias irreconciliables. No mencionó la infidelidad, aunque también había sido una traición no con otra mujer, pero sí una traición hacia ella, hacia su matrimonio, hacia lo que debería haber sido. Otro papel más, el acuerdo de división de bienes, redactado por el abogado. El apartamento se vendería, el dinero se dividiría a la mitad. Ninguna reclamación entre ellos. Claro, simple, sin emociones innecesarias. Audrey guardó los papeles de nuevo. Todo estaba listo. Solo quedaba esperar. Se acercó otra vez a la ventana. El sol se inclinaba hacia el ocaso, el cielo se tiñó de un rosa pálido. Hermoso. Su abuela siempre decía que los atardeceres en el campo eran especiales, nada que ver con la ciudad, donde había humo y polvo. Aquí el cielo era limpio y el sol se iba despacio, como despidiéndose hasta mañana. 5 en punto. Audrey se puso el abrigo, salió al porche, se quedó un momento inhalando el aire helado. Olía a nieve y al humo de las chimeneas. También estaban encendiendo fuego en las casas vecinas. El pueblo despertaba por la tarde, algún perro ladraba, se cerraba una puerta, se escuchaban voces. Volvió a la casa, se quitó el abrigo, caminó por la habitación, acomodó las sillas alrededor de la mesa, aunque ya estaban perfectamente alineadas. Solo necesitaba ocupar las manos en algo. Las 5:30. El teléfono estaba en silencio. Audrey lo tomó, comprobó, señal hay, batería llena. Todo en orden. Simplemente aún no habían llegado. Se sentó en el sofá, puso el teléfono a su lado, cerró los ojos e intentó calmarse. El corazón le latía rápido, en las sienes sentía un pulso. Respira, se dijo a sí misma. Solo respira. Todo saldrá bien. Estás haciendo lo correcto. Desde afuera se oyó el sonido de un motor. Audrey se levantó de un salto y corrió a la ventana. Por el camino a la casa venía un Lada gris, parecido al de Amanda. El coche se detuvo en la puerta. Empezó. Audrey se apartó de la ventana y se situó junto a la mesa. Sus manos se entrelazaron solas frente al pecho. Las soltó y las dejó a los lados. Tranquila, eres fuerte. Lo has planeado todo, se susurró. Se cerró la puerta del coche. Luego otra. Voces femeninas, una masculina. Chirrió la puerta del portón. Aquí es seguro. Sonó la voz molesta de Betty. Parece un cobertizo, no un restaurante. Mamá, te digo, eso nos dijeron, respondió Patrick. Sucursal rural. Seguro que por dentro es diferente. Más valía que fuera diferente, gruñó Amanda. Y yo me puse los zapatos nuevos y hay nieve hasta el tobillo, resopló Dan. La tía Lily permaneció en silencio. Pasos por el sendero, por los escalones del porche. Crujido de tablas. Se abrió la puerta. Patrick entró primero, con traje oscuro, camisa blanca y corbata, peinado, desprendiendo un agradable aroma, festivo. Detrás, Betty, con ese vestido azul y grandes pendientes. Luego Amanda, alta, rubia teñida, con un ajustado vestido rojo. Tras ella Dan, un joven delgado de unos 18 años, con vaqueros y chaqueta. Y por último la tía Lily, una mujer corpulenta de unos 60, con traje marrón. Entraron todos juntos, conversando en voz alta, y se quedaron paralizados. Audrey estaba junto a la mesa, iluminada por la luz tenue de la lámpara del techo. Vestía unos simples vaqueros, suéter, el cabello recogido en una coleta.
nada de atuendo festivo. En su rostro había calma. Audrey, Patrick palideció. ¿Qué haces aquí? Esperándolos, dijo con firmeza. Pasen, quítense el abrigo. ¿O nos quedamos así? ¿Dónde está el restaurante? Se sorprendió Betty. Miró a su alrededor, esperando ver camareros y mesas preparadas. Patrick, ¿qué está pasando? No entiendo. Patrick dio un paso hacia Audrey. ¿Qué demonios? Nos llamaron y dijeron que el banquete era aquí. ¿Te llamaron a ti? Lo corrigió Audrey. Más bien, mi amiga llamó en nombre del restaurante para que vinieran aquí. Se hizo un silencio. La familia se miró entre sí. Amanda fue la primera en entender. ¿Nos estabas engañando? Se adelantó, los ojos brillando de indignación. ¿Quién eres tú para? Soy la esposa de Patrick, la interrumpió Audrey. La misma que olvidaron invitar al cumpleaños de su marido. La misma que debía pagar su banquete. Bueno, más bien, debía haberlo pagado, pero no lo hizo. ¿De qué hablas? Patrick intentó calmarse. ¿Qué banquete? Audrey sacó del bolsillo un papel doblado, el mismo de su chaqueta, lo desplegó y mostró. Reserva del restaurante Edad de Oro. 25 de noviembre, 19, 5 personas. Pagado $3,800 de mi tarjeta. Invitados, Patrick Brown, Patty Brown, Amanda Smith, Dan Smith, Lily Price. Mi nombre no estaba. Betty jadeó. Amanda desvió la mirada. Dan miraba su teléfono, fingiendo que no le importaba. La tía Lily parpadeaba confundida. Patrick abrió la boca y la cerró. Su rostro se sonrojó. Audrey no es lo que piensas. No es, empezó. Audrey sonrió con ironía. Ah, sí. ¿Sorpresa para mí? ¿Planeabas invitarme en el último momento? ¿O tal vez pensabas sorprenderme llegando a casa borracha y feliz después del banquete con mamá y tu hermana? Audrey. Intervino Betty. Así hablas con tus mayores. Hablo con personas que me han usado durante 20 años, dijo Audrey, baja pero firme. Tomaron mi dinero, mi tiempo, mi paciencia. Y ni una sola vez dieron las gracias. ¿Cómo te atreves? Exclamó Amanda. No te debemos nada. Correcto, no me deben nada, asintió Audrey. Porque yo ya no voy a dar más. Tomó la carpeta de la mesa y sacó los extractos bancarios. Miren esto. Octubre, Betty, medicamentos 1000. Amanda, reparación del coche 700. Dan, clases 500. Septiembre, Betty, televisor nuevo 1500. Amanda, ropa 800. Agosto basta. Patrick dio un paso hacia ella, tratando de arrebatarle los papeles. Basta, dije. Audrey retrocedió, abrazando la carpeta contra su pecho. No, no basta. Escuchen. En el último año transferí a su familia $12,000. Sin contar regalos, alimentos, ayuda doméstica. ¿Saben cuánto es para mí? Son 4 de mis salarios. Nosotros no pedimos, comenzó Betty, pero su voz tembló. Si pidieron, dijo Audrey con firmeza. Constantemente pedían. Audrey, ayúdame, la pensión es pequeña. Audrey, ayúdame, sola con el niño es difícil. Audrey, no me negarás. Y yo no me negué, porque pensaba que era lo correcto, que la familia es ayudar a los demás. Los miró con la mirada, pero la que siempre ayudaba era solo yo. ¿Y cuándo necesitaba apoyo? Cuando estuve en el hospital con apendicitis hace 3 años, ¿quién vino? Heather. Una amiga. Ni mi marido, ni su madre, ni su hermana. Cuando me despidieron, busqué trabajo durante 2 meses. ¿Quién me ayudó? También Heather. Prestó dinero sin preguntar por qué ni cuándo lo devolvería.
Y ustedes ni siquiera llamaron para preguntar cómo estaba. Todo eso es tontería. Patrick intentó retomar el control. Audrey, basta de histeria. Vamos a casa y lo discutimos tranquilamente. No, sacudió Audrey la cabeza. No iré a casa. Bueno, sí iré, pero no contigo. Tomo mis cosas, me voy y solicito el divorcio. Colocó la solicitud sobre la mesa. Aquí, puedes leerla con calma. Ya la firmé. Solo te queda poner tu firma o esperar al juicio. El apartamento se vende, el dinero se divide a la mitad. Ninguna reclamación. Patrick tomó el papel y lo recorrió con la vista. Su rostro se deformó. ¿Has enloquecido? ¿Divorcio? ¿Por qué? ¿Por querer celebrar tu cumpleaños con la familia? Por el hecho de que yo no soy tu familia, dijo Audrey en voz baja. Lo entendí cuando vi esta reserva. Ni siquiera pensaste en invitarme. Ni siquiera pensaste, porque yo para ti soy solo una cartera. Cómoda, confiable, siempre cerca, siempre disponible. Audrey, estos son tonterías. No, Audrey. Audrey. Y no son tonterías. Es la verdad que finalmente he visto. Betty reaccionó, dio un paso adelante. Patrick, no la dejes hablarte así. Eres un hombre, el cabeza de familia. ¿Qué cabeza? Rió Audrey. Ni siquiera pudiste defenderme cuando me lastimaban. Te quedaste callado cuando criticaban mi cocina, mi ropa, mi trabajo. Callado cuando insinuaban que era mala esposa porque no teníamos hijos. Siempre callado porque te convenía. Mamá feliz, hermana feliz, esposa trae dinero, todos felices. Ahora te arrepentirás de tus palabras, susurró Amanda. Te quedarás sola, nadie te necesitará. Mejor sola que con ustedes, replicó Audrey. Tomó el abrigo de la silla, se lo puso y levantó el bolso. Me voy. El divorcio será por la vía judicial si no quieres firmar de mutuo acuerdo. Los papeles del apartamento están con el abogado. Solo tendrás contacto conmigo a través de él. Eso es todo. Patrick le bloqueó el paso. No vas a ningún lado. Ahora vamos a casa. Hazte a un lado. Audrey le miró a los ojos. Hazte a un lado antes de que llame a Heather. Ella sabe todo y está esperando mi llamada. Si no llamo en 10 minutos, irá a la policía. Estás blufeando. Intenta comprobarlo. Se quedaron allí, mirándose. 20 años juntos, y ahora eran extraños. Audrey vio en sus ojos rabia, incomprensión, resentimiento. Pero no amor. Tal vez nunca lo hubo. Patrick retrocedió. Audrey pasó junto a él hacia la puerta y se giró en el umbral. Por cierto, cancelé la reserva. El dinero volvió a mi tarjeta. La mitad, eso sí, el restaurante se quedó con un cargo por cancelación. Pero eso ya es problema de ustedes. Celebren aquí si quieren. La casa es mía, pero les regalo esta noche. Gratis. Salió al porche. El aire frío de la tarde le quemó la cara. Audrey respiró hondo y bajó las escaleras. Detrás de ella se oyó el grito de Betty. Patrick, ¿la vas a dejar ir así nada más? Patrick guardó silencio. Audrey llegó a la puerta del jardín, salió a la calle, sacó el teléfono y llamó a un taxi. El operador respondió rápido. Necesito un coche hacia la aldea, al número 12. Hasta la ciudad. Llegará en 20 minutos. Perfecto. Se apoyó en la cerca, mirando la casa. Las luces estaban encendidas. Las siluetas adentro, la familia de Patrick, gesticulaban y hablaban entre ellos. Probablemente gritaban, discutiendo qué hacer. Y a ella no le importaba. Hizo lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Y sintió alivio. No alegría, no tristeza, solo alivio,
como después de una larga enfermedad. 20 minutos después llegó el coche. Audrey se sentó en el asiento trasero y dio la dirección del apartamento de Heather. Vamos. El coche arrancó. La aldea quedó atrás. Delante, las luces de la ciudad brillaban. Heather abrió la puerta apenas Audrey tocó el timbre. El rostro de su amiga estaba preocupado, los ojos brillaban asustados. Bueno, ¿cómo fue todo? La metió dentro del apartamento y le quitó el bolso. Audrey fue a la cocina y se sentó en una silla. Sus manos aún temblaban ligeramente, la adrenalina tras la conversación no había abandonado su sangre. Exhaló. Les dije todo. Entregué la solicitud de divorcio y me fui. Heather puso la tetera a hervir, se sentó frente a ella y tomó su mano. Eres increíble. De verdad, increíble. Estoy orgullosa de ti. Sí, Audrey sonrió débilmente. Pero tengo miedo, Heather. Mucho miedo. 20 años de vida terminaron en una sola noche. ¿Y ahora qué? Ahora comienza una nueva vida, dijo Heather con firmeza. Eres libre, ¿entiendes? Libre de él, de su familia, de toda esta pesadilla. Sí, da miedo, pero pasará. La tetera hirvió. Heather preparó el té y sacó galletas. Se sentaron en la cocina, bebiendo té caliente y dulce, y Audrey poco a poco se tranquilizó. El calor, la luz, el silencio, la compañía de su amiga, todo la traía de vuelta a la realidad. Quédate en mi casa, dijo Heather. Todo el tiempo que necesites. Tengo un apartamento de 2 habitaciones, hay espacio. Gracias, Audrey apretó su mano. De verdad, gracias, pero no quiero ser una carga. Un par de días, y luego alquilaré una habitación o un apartamento pequeño. No es carga, dijo Heather con un gesto. Incluso me hará más feliz. Estar sola es aburrido. Esa noche. Audrey casi no durmió. Yacía en la cama plegable en la habitación de Heather, mirando al techo y repasando una y otra vez en su cabeza aquel momento en la casa de su abuela. Los rostros de la familia, confundidos, enojados, resentidos. El rostro de Patrick, primero sorprendido, luego enojado, y finalmente perdido de algún modo. Pero también recordaba lo bueno. ¿Acaso hubo cosas buenas, verdad? Los primeros años, cuando recién se habían casado. Patrick entonces era atento, cariñoso, traía flores, llamaba a mediodía para preguntar cómo estaba. Salían a caminar por las noches, iban al cine, hacían planes. ¿Cuándo terminó todo eso? ¿Cuándo se volvió indiferente él y ella solo alguien conveniente? Probablemente ocurrió poco a poco, año tras año, hábito tras hábito. Él se acostumbró a que ella soportara todo, entendiera todo, siempre estuviera a su lado. Y ella se acostumbró a no exigir, a no pedir, a conformarse con poco. Y este fue el resultado. Por la mañana, Audrey se levantó agotada, con dolor de cabeza. Heather ya había salido a trabajar, dejando una nota sobre la mesa, café en la cafetera turca, pan en la panera, mantequilla en la nevera. Descansa, hablaremos esta noche. Audrey se preparó un café, lo bebió de pie junto a la ventana. Afuera caía una nieve fina y punzante. La ciudad despertaba, coches, gente, bullicio. Un lunes cualquiera. Solo que para ella, aquel lunes era el comienzo de algo nuevo. Tomó el teléfono. Varias llamadas perdidas de Patrick había llamado en la noche, pero ella no contestó. Un par de mensajes de números desconocidos, probablemente Betty o Amanda. No los abrió, los bloqueó de inmediato. Pero había un mensaje del abogado. Audrey Georgievna, los documentos están listos. Puede presentar la demanda en cualquier día. Llame cuando esté lista. Audrey marcó el número. Hola, habla Audrey Brown.
Sobre el divorcio. Sí, buenos días, la voz del abogado sonaba enérgica y profesional. ¿Está lista para presentar la demanda? Sí, estoy lista. Perfecto. Venga hoy al mediodía, recoja los documentos y preséntelos en el tribunal. Le enviaré la dirección. Bien. Gracias. Para las 2 de la tarde, Audrey ya estaba en el edificio del tribunal, con un paquete de documentos en las manos. La fila avanzaba lentamente. Se quedó allí, mirando a la gente a su alrededor. Algunos presentaban demandas, otros recogían resoluciones y algunos solo esperaban. Personas normales con problemas normales. Finalmente llegó su turno. La mujer en la ventanilla tomó los documentos, los revisó rápidamente y estampó el sello. Solicitud recibida. La audiencia se programará dentro de un mes. La citación se enviará por correo. Gracias. Audrey salió del edificio. La nieve aún caía, pero ya no tan intensa. Respiró profundamente el aire frío. Todo el proceso había comenzado. No había vuelta atrás. Los días siguientes transcurrieron en una extraña sensación de suspensión. Audrey vivía en casa de Heather, iba al trabajo, regresaba, ayudaba con las tareas del hogar, intentando no pensar en lo que hacía Patrick, dónde estaba, qué decía. El teléfono permanecía en silencio, ya no llamaba. Al parecer, entendió que era inútil. Una semana después llegó la citación. La audiencia fue fijada para el 20 de enero. Audrey marcó la fecha en el calendario. 2 meses hasta la libertad. Comenzó a buscar vivienda. Miraba anuncios en internet, visitaba habitaciones y apartamentos. La mayoría no servía, caros, lejos, en mal estado. Pero finalmente encontró un apartamento de una habitación en las afueras. Económico, limpio, amueblado. La dueña, una mujer mayor, aceptó de inmediato alquilarlo. Me caíste bien, dijo. Seria, tranquila. Vive aquí, pero mantén el orden y paga a tiempo. Por supuesto, prometió Audrey. Se mudó a principios de diciembre. Heather la ayudó, llevó las cosas en su coche, la ayudó a desempacar y acomodar. El apartamento era pequeño, pero acogedor. Las ventanas daban al patio con el parque infantil. Tranquilo, silencioso. Bueno, Heather miró alrededor. Ahora tienes tu propio nido. ¿Qué sensaciones tienes? Extrañas, confesó Audrey. Libre, pero también algo vacío. Pasará, Heather la abrazó por los hombros. Te acostumbrarás. Ahora tú decides cómo vivir, qué hacer, en qué gastar tu dinero. Audrey asintió. Sí, era cierto. Por primera vez en 20 años podía manejar su vida por sí misma. Diciembre transcurrió lentamente. Trabajo, casa, encuentros ocasionales con Heather. Audrey aprendía a vivir sola. Cocinaba lo que quería, no lo que le gustaba a Patrick. Veía películas que le gustaban. Leía libros. Dormía lo que deseaba los fines de semana. Poco a poco, el vacío comenzó a llenarse, no con alegría todavía, pero sí con cierta tranquilidad. Se despertaba por la mañana y no sentía el peso en el pecho. Llegaba a casa y no esperaba la mirada desaprobadora de su marido. Se acostaba y no repasaba en su cabeza que había hecho mal ese día. Antes de Año Nuevo, Heather la llamó. Audrey, vamos a algún lado a recibir el Año Nuevo, a un balneario o a una cabaña turística. Pasaremos un rato agradable, solo nosotras. Vamos, aceptó Audrey. Quiero irme a algún lugar. Encontraron una cabaña económica en una región vecina. Casitas pequeñas en el bosque, sauna, esquí. Celebraron el Año Nuevo junto a la chimenea, bebieron champán, rieron.
Audrey no pensaba en Patrick, ni en cómo solían pasar las fiestas en casa de su madre, rodeados de su familia. Ahora era diferente. Fácil, simple, solo suyo. En enero llegó la citación para la audiencia judicial, 20 de enero, 10 de la mañana. Audrey pidió un día libre en el trabajo, llegó al tribunal con antelación y se encontró con su abogada en el pasillo. Todo saldrá bien, la tranquilizó ella. Patrick firmó el consentimiento para el divorcio, sin objeciones sobre la división de bienes. Una formalidad, en esencia. Audrey asintió. Por dentro sentía algo de lástima. Ahora vería a Patrick por primera vez desde aquella noche en la aldea. Entraron a la sala. Patrick ya estaba sentado al otro lado, junto a un hombre, probablemente su abogado. Le levantó la vista cuando ella entró, la miró y desvió la mirada. La audiencia no duró mucho. La jueza leyó la solicitud, preguntó si las partes insistían en el divorcio. Ambos respondieron afirmativamente. La jueza declaró un receso para emitir la decisión. Salieron al pasillo. Patrick se acercó a Audrey. ¿Podemos hablar? ¿Qué quieres decir? Audrey cruzó los brazos sobre el pecho. No pensé que realmente te irías, dijo en voz baja, mirando al suelo. Pensé que te calmarías, que volverías. Hemos estado juntos tantos años. 20 años, asintió Audrey. 20 años fui conveniente para ti. Y cuando dejé de serlo, ni siquiera intentaste retenerme. No sabía qué decir, levantó la vista. Tenías razón. Tenías razón en todo. Me comporté como un miserable. Sí, asintió ella. Te comportaste, pero no quiero hablar de eso. Todo terminó. ¿Podríamos intentarlo de nuevo? En su voz había esperanza. Cambiaré, de verdad. Seré otra persona. No, sacudió la cabeza Audrey. No lo intentaremos. Ya no quiero. Lo siento. Se apartó y se sentó en un banco, lejos de él. Patrick se quedó un momento, luego volvió junto a su abogado. Media hora después los llamaron de nuevo a la sala. La jueza anunció la decisión, matrimonio disuelto. Los bienes se dividirán según el acuerdo presentado, el apartamento se vende, el dinero se divide a la mitad. Eso es todo. Ya no eran marido y mujer. Audrey salió del tribunal de buen humor. Hacía frío y estaba despejado. El sol le cegaba los ojos. Sacó el teléfono y llamó a Heather. ¿Qué tal? Su amiga contestó de inmediato. Todo listo, el divorcio formalizado. Felicidades, en su voz había alegría. Ahora eres oficialmente libre. ¿Qué se siente? Bien, sonrió Audrey. De verdad, bien. Febrero trajo noticias sobre la venta del apartamento. Patrick encontró compradores. La operación se realizó rápidamente. Audrey recibió su parte, 150,000. El dinero que había ganado junto a él, o incluso más. Lo primero que hizo fue devolverle a Heather el préstamo que le había dado cuando buscaba trabajo. Heather se resistía, pero Audrey insistió. Tómalo. Es importante para mí. Quiero empezar una nueva vida sin deudas. Luego alquiló un buen apartamento de una habitación en una zona agradable, con reforma, muebles y cerca del trabajo. Se compró ropa nueva, no de supermercado como antes, sino de calidad y bonita. Se inscribió en un gimnasio para natación. Empezó a asistir a cursos de inglés, un sueño antiguo para el que nunca había tenido tiempo ni dinero. La vida poco a poco se ordenaba. En el trabajo la promovieron, le dieron el puesto de contadora senior con aumento de salario. En el gimnasio conoció a mujeres de su edad. Empezaron a ir juntas a la piscina y, a veces, a cafés después de entrenar. Un día de marzo, Heather la invitó a una cita a ciegas. Audrey, vamos, dijo.
te presentaré a un buen hombre. El colega de mi hermano está divorciado, es normal, sensato. Heather, todavía es pronto para mí, se negó Audrey. ¿Qué temprano? Tienes 42 años. La vida apenas comienza. Vamos, al menos conoce a alguien. Si no me gusta, no nos veremos más. Audrey aceptó. Se encontraron en un café, Audrey, Heather con su esposo y ese colega, Andrew. Hombre de unos 40 años, ingeniero, tranquilo y con sentido del humor. La conversación fue ligera, sin presiones. Andrew hablaba de su trabajo, Audrey de sus clases de inglés. Reían, bromeaban. Al final de la noche él le pidió su número. ¿Puedo llamarte? Salir a algún lugar, solo nosotros, si no te importa. Claro, sonrió Audrey. Comenzaron a salir despacio, sin presiones. Iban al cine, a exposiciones, simplemente paseaban por la ciudad. Andrew era atento pero no invasivo, preguntaba sobre su vida, escuchaba sin interrumpir, compartía sus historias, no la apuraba para tomar decisiones. Para el verano, Audrey se dio cuenta de que estaba bien con él. No era pasión ni tormenta, solo bien. Tranquilo y seguro. En julio fueron juntos de vacaciones al mar, a un pequeño pueblo. Alquilaron una casita junto al agua, nadaban, tomaban sol, cocinaban la cena juntos. Audrey miraba el atardecer y pensaba en lo bien que estaba, lo fácil que respiraba. Una noche, sentados en la terraza con una copa de vino, Andrew preguntó, ¿eres feliz? Audrey se quedó pensativa. Sabes, no estoy segura de que esto sea la felicidad en el sentido clásico, dijo, pero estoy tranquila. Vivo como quiero. Hago lo que me gusta. Estoy rodeada de personas que me valoran. Eso significa mucho. Eso es felicidad, sonrió él. A menudo pensamos que la felicidad son fuegos artificiales y mariposas en el estómago, pero en realidad es cuando sientes paz en el corazón. Audrey asintió. Sí, probablemente sea así. En otoño volvió a la aldea. Sola, en un día libre, quería revisar la casa, ver que todo estuviera bien. Entró y miró alrededor. Todo como siempre, la mesa, la estufa, el sofá. Solo en una esquina había un envoltorio de dulce, probablemente de aquella noche. Audrey lo recogió, lo tiró, se sentó a la mesa y recordó cómo estuvo allí casi un año antes, esperando, cómo entraron ellos, arreglados y alegres, y cómo cambiaron sus rostros cuando ella dijo la verdad. Se rió. Entonces parecía el fin del mundo, y resultó ser el comienzo de una nueva vida, una en la que ella era dueña de sí misma. Se levantó, recorrió la habitación, pasó la mano por la vieja mesa. Gracias, abuela. Gracias por dejarme esta casa. Aquí encontré fuerzas para empezar de nuevo. Antes de irse, Audrey cerró la puerta y escondió la llave bajo el porche. Quizá algún día volvería, tal vez con Andrew, le mostraría la casa, le contaría la historia, reirían juntos de cómo a veces hay que destruir todo para reconstruirlo. Por ahora, regresaba a la ciudad a su nueva vida, al trabajo que le daba satisfacción, a los amigos que la valoraban, al hombre con el que se sentía tranquila y feliz, a ella misma, la que finalmente había encontrado. El autobús avanzaba por la carretera, campos y bosques pasaban fugaces por la ventana. Audrey miraba el camino y sonreía. Por delante había tanto, el inglés que pronto dominaría, los viajes con los que soñaba, quizás un nuevo trabajo. Pensaba en cambiar de área, probar algo nuevo. Lo importante, ya no tenía miedo. No tenía miedo al cambio, a la soledad, a ser ella misma. 20 años vivió para otros. Ahora vivía para sí misma. Y era la mejor decisión de su vida. Aquella noche en la aldea, cuando estaba frente a su esposo y su familia, fue un punto de inflexión.
Entonces dijo, esta noche la recordarás toda la vida. Y era verdad. Patrick lo recordó, y ella también. Solo que para él fue una noche de pérdida, y para ella una noche de reencontrarse a sí misma.